buenas noches, amigos. Ya es tiempo de Tribunal Ciudadano. Es jueves 3 de octubre de este 2024. Agradecerles el hecho de que nos acompañen esta noche. Y bueno, notas interesantes. Se manifiesta la Corte, atrae el caso y ¿qué creen? Va a revisar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué sucede? Pues se abre una pequeña esperanza ya al final del túnel, porque pueden darle para atrás y aquí vendrá un tema de acato. Si bien es cierto, el Ejecutivo no ha acatado varias disposiciones de los jueces, bueno, pues también si la Suprema Corte suspende esa reforma y no lo acata el Legislativo y el Ejecutivo, ¿qué va a suceder en este país? Vamos a tener una anarquía. Vaya bienvenida le dan a Claudia Sheinbaum. Respecto a los 100 compromisos, vamos a platicar, vamos a continuar esa plática, este análisis de qué es posible y qué no es posible. 100 compromisos, por lo pronto ya a la Cámara de Diputados a ese compromiso de decir paulatinamente vamos a ir a reduciendo de 48 a 40 horas la semana laboral. ¿Qué creen ustedes? Ya hoy se manifestó la Cámara de Diputados, dicen, no, eso no es viable. Qué interesante, cuando fue un compromiso de campaña por parte de la hoy presidenta de México. Le doy la bienvenida, como todos los jueves, a mi compañero y amigo, don Jorge Vázquez Guerrero. George, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, con el gusto de saludarte, de saludar a todo tu auditorio, Jesús. Es un gusto estar nuevamente contigo. Y pues listos, ¿no? Creo que hay buenos temas, ¿no? Como para poder platicarlos. Mi estimado Jesús Mendoza Villa, ¿se aparece aquella lucecita al final del túnel, viejo? Pues parece. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, a ver, ¿qué pasó en este tema para empezar? Algunos jueces y magistrados consultan al Pleno de la Suprema Corte en el tema de si la reforma judicial es inconstitucional o no. Apenas los jueces por mayoría, los ministros, perdón, por mayoría de 8 votos, aprueban que sí van a ver un proyecto, se le va a dar un proyecto todavía a un ministro para que él haga este proyecto estudiando si la reforma es inconstitucional y después se votará en el Pleno de la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar cuando se vote? Es lo que no sabemos, ¿no? Porque ya hoy se manifestaron otra vez algunos senadores que dicen que la Suprema Corte no tiene atribuciones para hacer eso. Entonces, vamos a tener una lucha de poderes. ¿Y quién va a ganar? Pues quien tenga el control de los poderes fácticos. La Suprema Corte no puede ir más allá. Aunque ya también algunos órganos internacionales, la Corte Interamericana, se ha pronunciado al respecto de lo que es esta reforma al Poder Judicial. Entonces yo creo que todavía hay tela de dónde cortar. Estamos, insisto, ya lo venimos diciendo varios programas atrás, estamos ante una cuestión inédita. No sabemos en dónde estamos pisando y no sabemos qué consecuencias jurídicas va a traer este hecho sin precedentes. George, ¿cómo ves? Que yo digo, desde mi óptica, que la van a modificar. Tiene que ser modificada. Se van, creo que en octubre se va uno de los magistrados y de ahí, bueno, ya se les va un voto más, serían 7 contra 4, que al final de cuentas son los 11. Pero sigue teniendo mayoría, vamos, aquellos que están inconformes. Aquí el problema, Jorge, es la clase trabajadora que sigue. Todo el mundo esperaba que el 2 de octubre regresaran a las labores, que tuviéramos ya los órganos de justicia trabajando. ¿Qué creen? No hay tal. Y no hay para cuándo. El día de ayer dijeron, si ese es el trato que nos están dando, no va a haber nada. Que la sociedad se dé cuenta de lo que están haciendo con el Poder Judicial de la Federación. Jorge. Bueno, pues son diferentes los puntos de vista, ¿no? En torno a este tema. Creo que
se va a desahogar pues la última fase, ¿no? O el último intento de la Suprema Corte de poder revertir esa reforma o buscar en su defecto, como dice Eric, que yo creo que es el punto intermedio de este conflicto, pues una propuesta alterna, algo diferente, algo que pueda subsanar o de alguna manera pues representar los intereses de ambas partes, si es que los hay, ¿no? Que al final de cuentas creo yo que el interés supremo de ese tipo de reformas debe ser la sociedad, la ciudadanía. Interesante, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, creo que va a ser interesante, ya desde ahorita se torna un poquito ríspido, ¿no? El asunto con la denuncia de Fernández Rodríguez Noroña, de que bueno, ha habido poca información o la Suprema Corte se ha negado a proporcionar la información que se requiere para empezar pues a planear, ¿no? El tema de la elección de los jueces para el año próximo. Y bueno, pues si a esto le sumamos el conflicto que se está generando, pues seguramente pues va a haber pues alguna reacción pues para un lado o para el otro, ¿no? Aquí el tema es, yo lo entendería así, bueno, es una reforma que saca todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador, le toca hoy a la presidenta recibir ya esa reforma con los conflictos que ha generado, pues qué postura va a asumir, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición oficial del gobierno ante todo lo que recibió producto de esa reforma? Hoy lo señalaba, por ejemplo, en su conferencia matutina, que bueno, la reforma ya está hecha, que deberían de ponerse a trabajar los empleados del Poder Judicial porque se les está pagando, ¿no? Quiero pensar que continuará con la posición de llevar la reforma tal como está, pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? A menos que esta acción que está emprendiendo la Suprema Corte de Justicia, pues logre el objetivo que creo yo, puedo vislumbrar, que sea el que pueda moderar o mediar, ¿no? Una reforma alternativa. Como lo dices tú, Jesús, y yo estoy de acuerdo, es un tema que no habíamos visto jamás, coincidimos en varios programas en la opinión de que el Poder Judicial debe ser modificado, tiene que haber reformas, tiene que haber cambios, porque tal como está, tampoco ha sido la solución a los problemas que tenemos en el país. Probablemente el asunto fue de que pues no se les consideró en absolutamente nada de los puntos de la reforma y creo yo que ese ha sido el conflicto hasta hoy. Sin embargo, sigo pensando que la reforma debe de haber algún tipo de reforma, tiene que haber alguna modificación, obviamente pues dejando a salvo los derechos de las partes, que en este caso pues única y exclusivamente pues son los derechos de los jueces y magistrados, ¿no? Porque lo que ha estado en juego todo el tiempo es el tema de cómo elegirlos, la modificación o el cambio de cómo se van a ser electos, que hasta el día de hoy creo que es el tema toral del conflicto que se tiene, los trabajadores que ya están en el Poder Judicial, hasta donde yo entiendo, pues no pues se van a ver afectados en los derechos que ya tienen adquiridos. ¿Cómo saberlo, no? Estamos ahora sí que haciendo suposiciones o planteando escenarios que difícilmente pudieran ser o no ciertos, pero es lo que hasta ahorita pues podemos dar el punto de vista, ¿no? De lo que está sucediendo. Ojalá que para bien del país pueda darse un acuerdo, porque tampoco nos conviene, ¿no? Que haya un choque entre poderes. Yo creo que se debe repensar mucho estos temas de la reforma. El otro día platicábamos por ahí con algunos docentes de la Facultad de Derecho, tenemos ahí en Radio Pasillo, y nadie nos queda claro cómo van a ser las elecciones. A algunos trabajadores del Poder Judicial, otros catedráticos especialistas en temas de materia electoral, no está claro cómo el INE atrajo ya el tema de una elección extraordinaria. Va a haber recurso para esa elección en el presupuesto del próximo año. ¿Cómo van a definir el tema de los circuitos judiciales? ¿Van a ser así?
En ese caso puede que un candidato a juez por determinado cargo tenga más votos que un candidato a gobernador. O sea, hay muchas cosas que yo creo que se debe dar el tiempo de replantearlas. No está mal que este tipo de ejercicio, así como no estuvo mal que ellos ejercieran el voto en las urnas que les dio el electorado, porque eso es un hecho, el electorado les dio la votación al partido, al gobierno y a sus aliados para poder hacer este tipo de reformas. Tampoco estaría mal que dieran un paso atrás y dijeran, bueno, a ver, espérense, nos aceleramos un poquito, nos equivocamos un poquito, vamos a replantear varias cosas. Yo creo que sería lo ideal para todos. Aquí el problema, mis estimados panelistas, es que también otros poderes, no solo el fáctico, pueden intervenir la Suprema Corte. ¿Se imaginan al Consejo Coordinador Empresarial poniéndole centavitos para que algunos magistrados, ministros, hagan campaña durante 45 días? Y que al momento de llegar al cargo, pues a valores entendidos, puedan ejecutar ese tipo de situaciones para evadir impuestos, no garantiza el voto. Que le quede bien claro al presidente y a la presidenta. Al igual que ahora, Eric, o sea, ahora al final de cuentas, pues sí, son electos de otra manera y todo, pero el poder económico no está lejos de los jueces magistrados. Me queda más que claro, la única situación es que al día de hoy tienes que recorrer 18 escaños para poder llegar a ser ministro. Y bajo la lógica de tener 18 escaños, pues se te va cerrando el espectro. ¿Por qué? Porque empiezas desde escribiente, tengo entendido, mecanógrafo, una cosa así. Y terminas como proyectista, secretario, llegando a juez, ministro, magistrado y ministro. Al llegar a la elección, ¿qué crees? Fácilmente nuestro amigo Jesús Mendoza Villa puede competir, porque tiene título, tiene esto, ha litigado, ha estado dentro de la docencia, puede hacer pacto con alguno de esos sectores. ¿Y qué creen? ¿A qué intereses va a responder? Déjenme ir a la pausa. Yo voy a la pausa, me están marcando el corte, estoy de regreso. Esto es Tribunal Ciudadano.